Yo soy el guardián del trono, no de un trono terrenal, débil y corruptible, sino del trono eterno del Altísimo. Un trono que no conoce derrota, que no vacila ante guerras, ni retrocede ante el caos de las naciones. Hoy, las noticias gritan. El mundo se estremece. Las fronteras tiemblan. Y tú, quizás te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanto dolor? ¿Nos ha dado la espalda? Permíteme decirlo con la autoridad que me da su palabra. No. Dios no está ausente. Dios no ha perdido el control. Y sobre todo, no te ha olvidado. Nuestro mundo vive momentos oscuros. Pero no son los primeros. Y no serán los últimos. Desde los albores de la humanidad, el rugido de las guerras ha intentado opacar el susurro eterno del Dios que reina. Dios actúa, no siempre con estruendo, no siempre con rayos desde el cielo, pero siempre con poder y con una soberanía que los hombres no comprenden. En medio del estruendo, Dios está escribiendo una historia que ya tiene final. Y ese final no es destrucción, es restauración. Pero para ver esa historia, no basta con abrir los ojos. Hay que abrir el espíritu y escuchar el susurro de aquel que habla más fuerte que el fuego, más claro que los titulares y más profundo que el miedo. Hoy te invito a mirar más allá de lo visible, a entender lo invisible, a caminar con fe, aunque el mundo camine en sombra, porque aunque los reinos se levanten y caigan, el trono de Dios permanece firme, y su plan sigue avanzando. Acompáñame. Hoy no solo vamos a hablar de geopolítica o profecía, vamos a mirar con ojos del cielo y descubrir cómo actúa Dios cuando las naciones se estremecen. Porque incluso cuando el mundo arde, el fuego del cielo purifica. Y en medio de la guerra, Dios susurra paz a los que saben escuchar. Yo soy el guardián del trono. Y hoy estoy aquí para recordarte esto. El Rey sigue reinando. Y su propósito no será detenido. El rugido de las naciones, el susurro de Dios, encontrando fe en la sombra de la guerra. Parte 1. El eco en los titulares cuando el mundo tiembla. Enciendes el televisor. Abres tu teléfono. Las notificaciones parpadean con una urgencia que acelera el pulso. Titulares en letras rojas anuncian: ataque inminente, represalia asegurada, el Medio Oriente al borde del abismo. Ves imágenes de drones surcando el cielo nocturno, el destello de las interceptaciones, los rostros ansiosos de la gente corriendo a los refugios. Y en la seguridad de tu hogar, a miles de kilómetros de distancia, sientes como una ola de frío recorre tu espalda. El conflicto entre naciones como Irán e Israel no es solo un tema de geopolítica para analistas de noticias. Toca una fibra profunda en el alma humana. Despierta miedos primarios. Nos enfrentamos a la fragilidad de la paz, a la aterradora realidad de la capacidad humana para la destrucción. Y para la persona de fe, estas tensiones plantean preguntas aún más profundas y perturbadoras. Miramos al cielo y, en la honestidad de nuestro corazón, nos preguntamos: Dios, ¿dónde estás en todo esto? ¿Estás viendo lo mismo que yo? ¿Por qué permites que el mundo llegue a este punto? El rugido de los tambores de guerra parece ahogar cualquier sonido de la voz de Dios. La lógica del odio y la venganza parece ser la única fuerza que mueve las piezas en el tablero mundial. Y en los momentos de mayor ansiedad, una pregunta terrible y blasfema puede intentar colarse en nuestra mente: ¿acaso Dios ha perdido el control? ¿Nos ha abandonado?
Si alguna vez has sentido ese escalofrío, si has luchado con esa pregunta, no estás solo. Es una reacción honesta ante un mundo que a menudo parece haber sido abandonado a su propia locura. Pero hoy, quiero invitarte a un viaje. Un viaje más allá de los titulares, más allá del análisis político, para sumergirnos en la profunda y eterna perspectiva de la palabra de Dios. Porque para entender el conflicto de hoy, debemos comprender una batalla que es mucho más antigua que cualquier nación moderna. Debemos aprender a discernir el susurro soberano de Dios en medio del rugido ensordecedor de las naciones. La respuesta a nuestra ansiedad no se encuentra en la ausencia de Dios, sino en el descubrimiento de su mano soberana obrando de maneras que a menudo no podemos ver, en una historia que Él comenzó y que Él, y solo Él, llevará a su conclusión. Parte 2. Las raíces antiguas de un conflicto moderno, la batalla invisible. Para comprender la tensión entre la nación moderna de Irán y el Estado de Israel, mirar un mapa o leer un libro de historia del siglo XX es insuficiente. Estaríamos viendo solo la punta de un iceberg colosal, cuya mayor parte yace sumergida en las profundidades de la historia y la teología bíblica. Este no es un conflicto que comenzó con revoluciones o declaraciones de independencia, sus raíces se hunden en el suelo de pactos divinos y rebeliones espirituales milenarias. Para entenderlo, debemos ponernos unas gafas bíblicas y ver las fuerzas espirituales que animan a los actores en el escenario mundial. El ADN espiritual de Israel, un pueblo de pacto. La existencia misma de Israel es un milagro y un misterio. Ningún otro pueblo en la historia ha sido destruido, dispersado por todo el mundo durante casi 2000 años, y luego ha vuelto a nacer como nación en su tierra ancestral, hablando su lengua antigua. Este hecho por sí solo desafía toda ley de la historia y la sociología. La única explicación se encuentra en Génesis 12, 1-3, cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos, en el actual Irak, no lejos de Irán, y le hace un pacto incondicional. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto establece el papel central de Israel en el plan redentor de Dios. A través de esta nación vendría la ley, los profetas y, en última instancia, el Mesías, Jesucristo, la bendición para todas las familias de la tierra. Debido a este llamado único, Israel se ha convertido en el epicentro de la actividad espiritual en la tierra. Es el punto focal del amor redentor de Dios y, por lo tanto, también el punto focal del odio del enemigo de Dios, Satanás, cuyo objetivo principal siempre ha sido frustrar el plan divino. El antisemitismo, en su raíz, no es un mero prejuicio racial, es una manifestación espiritual de odio contra el Dios de Israel y sus propósitos de pacto. El espíritu de Amalek, un odio generacional. Poco después de que Israel fuera liberado de Egipto, mientras eran más vulnerables en el desierto, fueron atacados. Su primer enemigo no fue una superpotencia, sino una tribu nómada llamada Amalek, Éxodo 17. Su ataque fue cobarde y brutal, dirigido contra los más débiles en la retaguardia. La respuesta de Dios fue única en su severidad. Declaró: borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 14, 16. ¿Por qué una ira tan específica? Porque Amalek representa más que una tribu. Representa un espíritu, un principio de maldad que se opone activamente al plan de Dios en la tierra. Es un odio irracional, genocida y persistente contra el pueblo del pacto de Dios. Este espíritu de Amalek resurge a lo largo de la historia.
El villano del libro de Esther, Amán, quien conspiró para aniquilar a todos los judíos en el imperio persa, era una gagita, un descendiente del rey de los amalecitas. Hoy, cuando escuchamos a líderes pedir abiertamente la aniquilación de Israel, estamos escuchando el eco moderno del antiguo espíritu de Amalek. Persia, Irán, en la profecía, un papel dual. La nación moderna de Irán desciende del antiguo imperio persa. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante y compleja. La Biblia no presenta a Persia como un enemigo monolítico. De hecho, presenta un papel dual. Persia como instrumento de restauración en el siglo VI a.C., después de que Israel fuera llevado al exilio en Babilonia, Dios usó a Ciro, el rey de Persia, como su instrumento para liberar a los judíos y financiar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Dios llama a este rey pagano mi pastor e incluso su ungido, Isaías 44 horas y 28 minutos, 45, 1. El libro de Esdras y Nehemías detallan cómo el imperio persa fue el vehículo para la milagrosa restauración de Israel. Persia como escenario de aniquilación. Sin embargo, un siglo después, dentro de ese mismo imperio persa, surge la historia de Esther. Amán, un alto funcionario, manipula al rey persa para que firme un decreto para el exterminio total de todos los judíos en un solo día. Persia se convierte en el escenario de la amenaza más existencial que Israel había enfrentado hasta ese momento. Esta dualidad es crucial. Nos enseña que el destino de una nación no está sellado. Dios puede usar a cualquier nación para sus propósitos de bendición o juicio. La Persia de Ciro trajo vida a Israel. La Persia de Amán buscó traerle muerte. La trayectoria de la nación moderna de Irán y su postura actual debe entenderse a la luz de esta tensión espiritual histórica. No se trata de demonizar a un pueblo entero, muchos de los cuales son descendientes de una de las civilizaciones más grandes de la historia y entre los cuales la Iglesia cristiana está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Se trata de discernir las ideologías y los principados espirituales que actualmente impulsan a su liderazgo. Parte 3. El soberano en el trono, ¿ha perdido Dios el control? Frente a misiles y retórica apocalíptica, la pregunta ¿ha perdido Dios el control? Puede parecer legítima. La respuesta de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un rotundo e inequívoco no. De hecho, es precisamente en estos momentos de caos humano que la soberanía de Dios brilla con mayor intensidad. La risa del cielo, Salmo 2. El Salmo 2 es el antídoto perfecto para la ansiedad inducida por los titulares. Comienza con una pregunta que podría haber sido escrita esta mañana: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El salmista ve a las naciones y a sus líderes conspirando, haciendo planes, rugiendo amenazas contra Dios y su plan. Suena familiar, ¿verdad? Pero la perspectiva cambia drásticamente en el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta no es una risa de crueldad, sino una risa de soberanía absoluta. Es la perspectiva de un Dios para quien las conspiraciones de la superpotencia son como los planes de un grupo de hormigas tratando de derrocar una montaña. Él no está nervioso. No está paseando por el cielo, retorciéndose las manos con preocupación. Está entronizado. El caos en la tierra no altera la paz en el cielo. Esta imagen debería anclar nuestras almas. Mientras el mundo tiembla, el trono de Dios permanece firme. La vara de la ira, Isaías 10.
La soberanía de Dios es a veces difícil de entender. La Biblia nos enseña que Dios puede usar incluso las intenciones malvadas de naciones impías para cumplir sus propósitos. En Isaías 10, Dios describe al poderoso imperio asirio, conocido por su brutalidad, como la vara y el báculo de mi furor. V5. Él los usó para disciplinar a un Israel desobediente. Sin embargo, Asiria no sabía que era un instrumento. En su orgullo, se jactaba de su propia fuerza. No es Calno como Carquemis, no es Hamad como Arfad, y no es Samaria como Damasco. V9. Se atribuían el mérito de sus victorias. Y Dios responde a su arrogancia: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. V15. Después de que Dios usó a Asiria para cumplir su propósito disciplinario, la juzgó severamente por su crueldad y su orgullo. Esta es una lección profunda y aleccionadora. Dios es soberano sobre las acciones de todas las naciones. Él puede permitir que un régimen actúe con malicia para lograr un objetivo mayor en su plan redentor, pero eso no absuelve a esa nación de su propia maldad. Cada nación será responsable ante el juez de toda la tierra. Esto nos da la confianza de que, aunque no entendamos por qué se permite que ciertas cosas sucedan, hay un propósito mayor en juego y la justicia final está garantizada. El guardián insomne, Salmo 121. En medio de estas teologías de la soberanía, la Biblia también nos da promesas de protección íntima y personal, especialmente para su pueblo del pacto. El Salmo 121 es un bálsamo para el corazón temeroso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Piensa en esa frase: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras los líderes mundiales celebran cumbres de emergencia y los generales mueven piezas en un mapa, el verdadero guardián de Israel está plenamente despierto, plenamente consciente, plenamente en control. Su vigilancia no cesa. Su poder no mengua. Su promesa no falla. Parte 4. Nuestra postura en la tormenta, cómo debemos vivir. Saber que Dios es soberano no es un llamado a la pasividad, sino a un tipo diferente de actividad. No estamos llamados a ser espectadores aterrorizados, sino participantes fieles en el drama de la redención. Entonces, ¿cómo vivimos en medio de estas tensiones? 1. Pasa de la ansiedad a la intercesión. Ora, no entres en pánico. El primer y más poderoso acto que podemos realizar no es publicar en redes sociales, sino doblar nuestras rodillas. Estamos llamados a ser intercesores. Ora por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6. Este es un mandato bíblico directo. ¿Qué significa? Significa orar por la protección de sus habitantes, por la sabiduría de sus líderes, por la contención de la violencia. Pero en un nivel más profundo, es orar por su verdadera paz, Shalom, que no es solo la ausencia de conflicto, sino la plenitud, el bienestar y la integridad que solo se encuentran en su Mesías, Sar Shalom, el príncipe de paz. Ora por el pueblo de Irán. El amor de Cristo nos obliga a orar más allá de las líneas geopolíticas. Debemos orar por los millones de ciudadanos inocentes en Irán que viven bajo un régimen opresivo. Debemos orar por la iglesia clandestina en Irán, que está experimentando un avivamiento explosivo en medio de una persecución intensa.
Debemos orar por la salvación de sus líderes, porque solo un cambio de corazón puede traer un cambio duradero. La oración transforma nuestro corazón de uno de miedo y hostilidad a uno de compasión cristiana. Ora por nuestros propios líderes. Oramos para que los líderes de nuestras propias naciones actúen con sabiduría, justicia y moderación, buscando la distensión en lugar de la escalada. 2. Informa tu fe. No dejes que el miedo te informe a ti. Es bueno estar informado, pero es peligroso estar saturado. El ciclo de noticias de 24 horas está diseñado para mantenernos en un estado de agitación. Consume noticias con un filtro bíblico, lee las noticias, pero luego lee tu Biblia. Deja que la perspectiva eterna de las Escrituras calibre tu reacción a la información temporal de los medios. Recuerda que los medios informan sobre el rugido de las naciones, pero solo la Biblia te cuenta sobre la risa soberana en el cielo. Evita la especulación profética obsesiva. Si bien la Biblia contiene profecías, nuestro llamado no es convertirnos en expertos en trazar líneas entre cada titular y un versículo específico del Apocalipsis. Es fácil caer en la trampa del sensacionalismo. Concéntrate en las grandes rocas de la profecía que son claras. Israel estará en el centro del escenario en los últimos días, habrá un aumento de conflictos y Cristo regresará. Usa la profecía no para ganar un debate, sino para purificar tu corazón y avivar tu esperanza. 3. Mira hacia arriba, no alrededor, adopta una perspectiva eterna. Jesús nos habló de estos tiempos en Mateo 24. Dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. V6. La instrucción es clara, mirad que no os turbéis. Estos eventos no deberían aterrorizarnos, sino alertarnos. Son como los dolores de parto que anuncian el nacimiento de una nueva era. Son señales que nos dicen que debemos levantar la cabeza, porque nuestra redención se acerca. Lucas 21-28. El enfoque no debe estar en la oscuridad creciente, sino en la luz que está a punto de amanecer. Nuestra esperanza final no es un tratado de paz, ni la ONU, ni una superpotencia benévola. Nuestra bendita esperanza es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. 4. Deja que el temblor del mundo solidifique tu fe. Hebreos 12:26-28 habla de un tiempo en que Dios conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. Todo lo que puede ser sacudido, reinos, economías, alianzas militares, ideologías, será sacudido. ¿Por qué? Para que quede lo inconmovible. Estos tiempos de crisis son un regalo severo. Revelan sobre qué hemos construido realmente nuestras vidas. Si nuestra seguridad está en la estabilidad política o económica, seremos sacudidos hasta los cimientos. Pero si hemos construido sobre la roca, que es Cristo, el temblor del mundo solo nos hará sentir más profundamente la solidez de nuestro fundamento. Este es un tiempo para el autoexamen, el arrepentimiento y para aferrarnos más que nunca al reino inconmovible. Parte 5. El plan maestro de Esther, un modelo para la crisis actual. Si buscas un manual de instrucciones sobre cómo tener fe cuando una superpotencia persa amenaza con aniquilar a Israel, Dios ya nos lo ha dado. Es el libro de Esther. La historia es asombrosamente paralela. El escenario es el imperio persa. Un funcionario de alto rango, Amán, con el espíritu de Amalek en sus venas, lleno de un odio irracional, manipula al rey para que firme un decreto para el exterminio total de los judíos. La amenaza es existencial. El miedo es palpable. Y lo más fascinante del libro de Esther es que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez. No hay milagros abiertos, ni voces desde el cielo,
ni mares que se parten. Y sin embargo, la mano de Dios, su providencia soberana, está en cada página, moviendo las piezas detrás de escena de una manera magistral. La providencia en la posición, Dios había posicionado a una joven judía huérfana, Esther, en el lugar más improbable, el trono de la reina de Persia. La providencia en el tiempo, justo cuando Amán trama su complot, Mardoqueo, el primo de Esther, descubre un complot de asesinato contra el rey, un acto que se anota en las crónicas pero que no se recompensa de inmediato. La providencia en una noche de insomnio, en la noche crítica antes de que Amán pida permiso para colgar a Mardoqueo, el rey no puede dormir y pide que le lean las crónicas. Justo en ese momento, leen sobre el acto heroico no recompensado de Mardoqueo. La providencia en la inversión irónica, Amán llega para pedir la muerte de Mardoqueo, pero en cambio, el rey le ordena que honre públicamente a Mardoqueo. La horca que Amán construyó para Mardoqueo se convierte en su propia horca. La lección para nosotros es profunda, aunque no veas el nombre de Dios en los titulares de hoy, Él está obrando. Él está posicionando a su pueblo. Está orquestando eventos de maneras que no podemos comprender. Está tejiendo un tapiz de redención en medio del aparente caos. Y luego está el desafío de Mardoqueo a Esther, que es el desafío de Dios a su iglesia hoy, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. No estás vivo en este momento de la historia por accidente. Tu acceso a la oración, tus recursos, tu voz, son para un propósito. Al igual que Esther, estamos llamados a arriesgarnos, a ayunar, a orar y a interceder, sabiendo que si perecemos, perecemos, pero no podemos permanecer en silencio. El resultado de la historia de Esther es la fiesta de Purim, una celebración de la inversión divina. El día destinado a la destrucción se convirtió en un día de liberación y gozo. Este es el patrón de Dios. Él se especializa en tomar los planes más malvados del enemigo y convertirlos en el medio de su mayor victoria. Y esta es nuestra confianza hoy. Parte 6. Una oración para un mundo inquieto, anclando el alma. Te invito a hacer una pausa ahora mismo, a apagar el ruido del mundo y a unirte a mí en esta oración, anclando tu corazón en la verdad inmutable de nuestro Dios inconmovible. Padre Celestial, soberano Señor del universo. Venimos ante tu trono de gracia, no con respuestas, sino con corazones cargados. Miramos el mundo y vemos el odio, la violencia y el miedo. Escuchamos el rugido de las naciones y nuestra alma se inquieta. Confesamos nuestra ansiedad y te la entregamos, porque tú eres el único que puede llevar esta carga. Te pedimos, Señor, que nos des tus ojos para ver este conflicto no como el mundo lo ve, sino como tú lo ves. Ayúdanos a discernir tu mano soberana obrando detrás de las escenas, incluso en medio de las acciones malvadas de los hombres. Recuérdanos que el trono del cielo no está vacante, que tú no estás nervioso y que tu plan redentor no puede ser frustrado. Oramos por la paz de Jerusalén. Levanta un muro de protección alrededor de sus habitantes. Da sabiduría a sus líderes. Contén las fuerzas de la destrucción. Y, sobre todo, acelera el día en que su verdadero Salom, el príncipe de paz, reine desde allí. Oramos por el pueblo de Irán. Oramos por los inocentes atrapados en el fuego cruzado de la ideología. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en la fe, para que sean una luz brillante en la oscuridad, llenos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos por un cambio en el corazón de sus líderes, porque sabemos que el corazón del Rey está en tus manos. Perdónanos por el miedo y la incredulidad. Perdónanos por dudar de tu poder o de tu bondad. Fortalece nuestra fe.
Ancla nuestra esperanza no en la arena movediza de la política mundial, sino en la roca sólida de tu palabra y en la bendita esperanza del regreso de Cristo. Ayúdanos a ser fieles intercesores, a ser pacificadores, a vencer el mal con el bien y a vivir como ciudadanos del reino inconmovible en medio de un mundo que está siendo sacudido. Que el caos a nuestro alrededor solo nos impulse más profundamente a tus brazos. Creemos que tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Creemos que la historia es tu historia. Y confiamos en que tú tienes la última palabra. Y esa palabra es victoria. Esa palabra es redención. Esa palabra es Jesús. En su nombre poderoso y soberano oramos. Amén.